Hoy nos toca, hermanos, el capítulo 3 de Joel, capítulo 3 y el último capítulo de este libro. Y bueno, eh, como pasa en casi toda la Biblia, siempre Dios usó hombres, profetas, ¿sí? Para advertir tanto al pueblo de Israel como a todas las naciones, ¿no? Eh, Siempre cuando el ser humano transgrede las leyes de Dios, Dios manda su palabra por medio de aquellas personas que son consagradas a Él. Sí, siempre Dios advierte en su palabra, Dios hace promesas en su palabra y Dios cumple su promesa. ¿Sí? Así que vamos a leer el capítulo 3 y vamos a ver algunas cosas que nos dice Dios a través del profeta Joel a cada uno de nosotros y también a todo el mundo, ¿no? Vamos a leer el capítulo 3, dice el versículo 1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo les levantaré del lugar donde los vendisteis y los volveré a vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la roca de Jehová, y regará el valle de Sittim.
Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Bueno, hay muchas profecías, ¿sí? Eh, en este capítulo, y, y como decíamos al principio, ¿no? Jehová siempre hablando, dando a conocer su palabra. Eh, Decía un predicador, ¿sí? Como que Dios tiene una obsesión, ¿sí? Una obsesión positiva, para que se conozca su palabra y su pensamiento acerca de lo que necesita el hombre y cómo el hombre necesita de Dios, ¿no? Y este capítulo lo podemos dividir en tres partes, ¿sí? Y una que dice, Dios llama cuentas a los enemigos de su pueblo. Y la segunda parte, Dios juzga a todas las naciones. Y la tercera parte, Dios tiene reservada para su pueblo una abundante provisión de bendiciones. Eh, y vamos a ver la primera parte, ¿sí? Que dice, Dios llama cuenta a los enemigos de su pueblo, del versículo 1 al 8, lo vamos a volver a leer, ¿sí? Después vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Sí, porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filisteas? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas, porque habéis llevado mi plata, mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo les levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas y a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado, ¿sí? Eh, Hay un juicio, ¿sí? Que ya está decidido, que ya está determinado de parte de Dios sobre todo aquel que se opone a él y a su pueblo, sobre todo aquellos que se oponen a Dios, ¿sí? Eh, las naciones que, que eran enemigas de Israel, sí se jactaban cuando destruyeron, ¿sí? Cuando llevaron cautivos a los israelitas. Si parte de esta promesa que Dios hizo que iba a hacer volver a Israel de la cautividad ya se cumplió, ¿sí? Cuando hizo volver a los hijos de Babilonia, ¿sí? Después cuando se hizo nación, otra vez Israel, parte de las promesas que Dios había hecho ya se cumplieron, pero hay una promesa final, ¿sí? Donde Él va a juzgar a todas las naciones. Eh, ¿Sí? Cuando dice, va a juzgar a todas las naciones cuando han llenado la medida de sus iniquidades, ¿sí? Del versículo 9 al 17. Y cuando nosotros quisiera que leamos, hermanos, en Romanos capítulo 1, ¿sí? Una parte que nos habla, ¿sí? Del pecado de las personas cuando se alejan de Dios. Romanos capítulo 1,
Vamos a leer del versículo 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después sigue hablando de los pecados sexuales y cómo el hombre se rebela contra Dios y hace sus propios caminos, y luego, cuando no le va bien, sí se quejan contra Dios. Y decíamos que Dios siempre advierte en su palabra cómo Él quiere que el hombre tiene que acercarse a Él, ¿sí? Cuando Dios llama a cuenta a las naciones enemigas, las llama por tres, le acusa de tres cosas, ¿sí? Y primero le acusa de esparcir su pueblo, ¿sí? El cual había él elegido y él había formado, ¿sí? En el versículo 2 podemos ver esto, ¿sí? Dios había formado a Israel, Dios había elegido a Israel, Dios le había dado las tierras, ¿sí? Y porque en sí todo lo que están, todas las tierras de este mundo son de Dios, ¿no? Y Dios le había dado por heredad a Israel esas tierras a las cuales ellos eh, recibieron cuando entraron en la tierra prometida, ¿sí? La segunda acusación que le hace, repartieron sus tierras, ¿sí? Era propiedad de Dios, ¿sí? En Jeremías 2:7 dice que las tierras le pertenecen a él. Dice que ellos repartieron mis tierras, dice Dios, ¿sí? Una propiedad es fundamental, ¿sí? En cualquier cultura y en cualquier país, ¿sí? Y yo creo que mucho de eso nosotros podemos ver hoy, ¿sí? Que esto sigue tal cual era antes. Muchas personas se apropian eh, de tierras, se apropian de cosas, se apropian de personas. Sigue siendo la misma condición del ser humano, la maldad en el corazón del hombre. Sí, yo creo que nosotros hemos escuchado muchas veces las noticias acá en la Argentina, en nuestro país, ¿sí? De cómo los que formaban parte del gobierno se apropiaron de tantas cosas, ¿sí? Y enriqueciéndose ellos, en vez de trabajar para el pueblo, trabajaban para ellos. Y eso pasa en todo el mundo, ¿sí? Y la tercera acusación dice, echaron suerte sobre mi pueblo, ¿sí? Por considerar a los seres humanos como bienes y tratar al pueblo de Dios de forma cruel, como se trataba a los esclavos, ¿sí? Eran consideradas parte del botín, como pasa hoy en día en muchos lugares, ¿sí? Podríamos decir en todo el mundo, ¿sí? Hay guerras para apropiarse de las tierras y los que piensan, ¿sí? Eh, se apropian de tierras, se apropian de cosas que no son de ellos. Sí, lo vemos casi diario en todas las noticias. Y la codicia y el hambre al poder, ¿sí? Que tienen las personas. Eh, Dios va a levantarse en juicio contra todas aquellas personas que se levantan contra Él y contra su pueblo, ¿sí? En Jeremías capítulo 2, versículo 8 dice que el pueblo de Dios es como la niña de sus ojos, ¿sí? Todo aquel, toda aquella persona que se acerca a Dios por medio de Jesucristo es considerado como una niña de sus ojos. Así que nosotros, hermanos, no debemos temer de predicar la palabra de Dios, ¿sí? No tenemos que temer de defender lo que Dios nos pide, porque el que toca a los hijos de Dios, ¿sí? Se levanta contra Dios y Dios defiende
a sus hijos, ¿sí? No sé si a nosotros nos va a tocar enfrentar tanta persecución como fueron perseguidos los primeros cristianos, pero si nosotros miramos, ¿sí? Miramos este mundo, vemos que las personas no quieren acercarse a Dios y siempre buscan excusas y muchas veces nos minimizan, ¿sí? Eh, Muchas veces se ríen de los cristianos y nosotros debemos defender siempre la palabra de Dios, ¿sí? Eh, bueno, ya hemos visto, ¿sí? Decíamos al principio que Dios advierte, si Dios promete, Dios cumple. Eh, Dios siempre cuando promete cumple su palabra. Y como veíamos al principio, ya cumplió parte de sus promesas con el pueblo de Israel. Y hay muchas cosas que todavía faltan para cumplirse. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿sí? Cuando Él nos habla, ¿sí? Me acuerdo siempre del pasaje de Génesis capítulo 4, ahí donde Dios le advierte a Caín, cuando Caín se enoja con Dios por el que Dios no aceptó su ofrenda. Eh, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín por capricho, sino porque Caín no estaba haciendo bien las cosas, ¿sí? Nosotros leemos en Primera Juan, dice que las obras de Caín eran malas. Y Dios le advirtió y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Sí? Si haces las cosas bien, no serás enaltecido, ¿sí? Como diciéndole que es imposible que vos hagas las cosas bien y te vaya mal. No está en los parámetros de Dios, ¿sí? El hacer bien las cosas y que le vaya mal. Bueno, Dios siempre, ¿sí? A lo largo de toda la Biblia, viene advirtiendo, al pueblo de Israel le advirtió muchas veces, cuando el pueblo de Dios se apartaba, ¿sí? Cuando se alejaba de sus mandamientos, Dios mandaba profetas y le advertía, y los juicios vinieron, ¿sí? Y si bien Dios fue el que le dijo al pueblo de Israel que iban a ser llevados cautivos, no significa que el pueblo que los llevó cautivos quede sin justicia, porque ellos se aprovechaban de eso y pensaban que la gloria era de ellos por llevarlos cautivos y por hacer tantas maldades, ¿sí? Como leíamos en el que vendían a los niños por una ramera, ¿sí? Y cambiaban los hijos de Israel por vino para tomar, ¿sí? Hicieron cosas muy crueles. Y quisiera leer un comentario, ¿sí? Para que nos ayude un poco en este tema de que cuando Dios advierte, ¿sí? Un pedazo de un comentario sobre este tema y dice, los crímenes de guerra específicos que menciona Joel tienen su equivalencia hoy en día, ¿sí? Tomemos como ejemplo este informe de Ruanda. Al menos 500.000 de personas fueron asesinadas entre abril y junio de 1994. Un tercio o más de los que murieron eran niños. En algunos de los fosos comunes, hasta el 45% de las víctimas eran niños. UNICEF estima que 1 millón de niños supervivientes han sido afectados por el genocidio. En una encuesta llevada a cabo por la Fundación, cerca del 56% de los niños habían visto a otros niños tomar parte en las masacres, generalmente siguiendo las órdenes de los adultos, mientras que un 47% había visto a niños matar a otros niños. 2/3 de los niños fueron testigos de las masacres. 1 de cada 5 presentó violaciones y abusos sexuales. Más de la mitad de los encuestados vieron cómo asesinaban a miembros de su familia. Pero aún así, tales horrores no llegan a la categoría de la solución final de Hitler, que ordenó el exterminio de 6 millones de hombres y mujeres y niños judíos durante el Holocausto. El Señor, por medio de Joel, no está expresando simplemente su aversión a las atrocidades de la guerra,
en especial cuando van dirigidos a su pueblo. También está dejando ver su odio hacia la verdad inhumana con los más indefensos y vulnerables de la sociedad, los niños y niñas. Cambiaron un niño por una ramera y vendieron a una niña por vino para poder beber. En la sociedad judía se tenía especial cuidado y consideración hacia los niños. Y en un sentido, se puede evaluar cualquier sociedad por cómo trata a los niños. Una nación no tiene que estar en guerra para que un comportamiento tan atroz sea algo frecuente, provocando que ese país vaya a sufrir el juicio de Dios. Nos podemos preguntar lo que el Señor tendrá que decir aquel día a las naciones modernas, sobre todo a las de Occidente, que abusan o permiten que la gente abuse de los jóvenes de muchísimas maneras, desde el aborto hasta la violencia sexual, física y pasando por la prostitución infantil, la venta de drogas o el simple abandono. Se nos hará preguntas a todos acerca de la forma como quizás hayamos esparcido el pueblo de Dios de forma diferente. ¿Tendrá en cuenta la manera como tratamos la propiedad y las posesiones, especialmente cuando lo hacemos como si nos pertenecieran a nosotros y no a Dios? Seremos confrontados por todos nuestros comportamientos. Me pareció muy interesante, ¿sí? Esta parte del comentario porque habla de la realidad de hoy en día, ¿sí? Que no es diferente de los días que Joel profetizó esto en el pueblo de Israel, ¿sí? Y no solamente Dios advierte a las naciones, ¿sí? Sino advierte también a sus hijos, al pueblo de Dios. Pues nosotros vamos ahí a Mateo capítulo 11, ¿sí? Habla de que Dios le dice, ¿sí? Si en las otras naciones se hubieran hecho todos los milagros que se hizo en el pueblo de Israel, decía que a tiempo ya se habían arrepentido. Por tanto, el juicio que va sobre aquellas naciones va a ser más tolerable que contra aquellos que escucharon la palabra de Dios, que tenían las bendiciones de Dios, ¿sí? Que tenían las bondades de Dios en su favor y aún así rechazaron a Dios y a su Hijo Cristo. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para que esta advertencia de Dios que está a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Que Dios siempre hace mucha énfasis que el pueblo se ajuste a su palabra, ¿sí? El Señor Jesucristo dice que los que le rechazan a Él no les va a juzgar porque Él vino para salvar. Dice que su palabra va a juzgar en el día postrero. Y cuando habla de su palabra, porque Él es la propia palabra de Dios encarnada, ¿sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cuando nosotros leemos su palabra, podamos tomarla y hacerla propia y vivirla, ¿sí? Que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos cada día para que su palabra pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones. Muy bien. Cristian, ¿podrías terminar con una palabra de oración? Sí, oramos. Amado Gracias. Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Dios amado, por este tiempo con tu palabra. Gracias, Padre, por nuestro querido hermano Carlos, por su preparación, por este capítulo 3 que estuvimos compartiendo de Joel, Padre. Y, Padre, queremos pedirte que tú bendigas todo lo expuesto, que cada uno de nosotros sigamos meditando en ello. Y gracias, Padre, por este tiempo que nos permitís estar juntos, los hermanos, y compartir este estudio, Padre. Bendecilo a Carlos, Padre, a Cristina, su esposa,
Gracias, Padre, por sus vidas. Y bendecí también a cada uno de mis amados hermanos que también se han conectado hoy para poder estar todos juntos aprendiendo de tu palabra. Gracias, Dios amado. Oramos en el nombre amado del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.